Este día vamos a dedicar una conferencia a los 90 años de la autonomía universitaria. Cabe recordar que el 10 de julio de 1929 el presidente Emilio Portes Gil promulgó la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la que nuestra máxima casa de estudios alcanzó al fin la autonomía. Es sobre esta historia y sobre un importante trabajo en Internet que nuestro conferenciante de hoy, de lujo, nos va a dar la conferencia. Todos lo conocemos, pero para cumplir con el protocolo les daré una breve semblanza. José Roberto Gallegos Telles Rojo estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, titulándose en 1996. En la misma institución ha realizado sus estudios de maestría en Historia de México. Ha colaborado en distintas instituciones como el INA, el Museo de la Indumentaria Luis Márquez Romay, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, el municipio de Moroleón, Guanajuato y la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en la Escuela Nacional de Trabajo Social y actualmente colabora en el Archivo Histórico de la UNAM y aquí en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Tiene varias publicaciones, entre las que se cuentan la colaboración en el libro 200 años de constitucionalismo en México, con un texto sobre la Constitución de Apatzingán y discursos de toma de posesión de los rectores de la UNAM, 1910-2014, edición digital que obtuvo un premio del Consejo Universitario en 2010. Una de sus preocupaciones ha sido el desarrollo de trabajos digitales. En 2002 colaboró en la exposición Los constructores de la ciudad universitaria, para la que elaboró una página web que reproducía y aumentaba los contenidos mostrados en la sala. Más tarde inició su colaboración, que dura hasta el día de hoy, en el Diplomado en Estudios Mexicanos, que se imparte en colaboración CEPE Instituto Matías Romero y es en línea. En 2010 colaboró en el equipo que preparó la edición digital del proceso judicial a Madero en 1910. Es maestro de todos nosotros en esta escuela desde hace ya 15 años. Pues muchísimas gracias, maestro. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarme en esta presentación. Quiero agradecer a Adriana Gutiérrez la invitación, a Lupita Gómez Aguado, al maestro Reza, y bueno, el trabajo, bueno, la parte central de esta exposición será la presentación del sitio que hicimos en Internet para el Archivo Histórico de la Universidad. Básicamente, la idea de este sitio es documentar qué es la autonomía y cómo se hizo, cómo se logró históricamente la autonomía en la UNAM. Sin embargo, hay tres notas que me gustaría hacer antes de. Básicamente sobre los antecedentes de la educación superior en México. Habría que decir que en 1551 se establece la Real y Pontificia Universidad de México. Esta institución va a funcionar hasta 1833. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, hay un nuevo aliento hacia la educación superior en la Nueva España y en todo el continente, en España misma, y entonces nosotros vamos a tener una serie de cátedras nuevas, básicamente la cátedra de cirugía, la cátedra de botánica que se va a dar en el Real Jardín Botánico, y vamos a tener dos intentos de la élite novohispana por construir una educación adaptada a su situación y a sus circunstancias y sobre todo a las necesidades del territorio. Y estas son la Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos y el Colegio de Minería. Estas van a funcionar y finalmente viene la independencia y en 1833 va a haber una reforma importantísima promovida por Valentín Gómez Farías, presidente de la República. El cerebro va a ser el doctor José María Luis Mora, y entonces en esta lo que van a hacer es acabar con la Real y Pontificia Universidad de México, y en su lugar van a hacer que las escuelas que existen
se conviertan en escuelas nacionales. Entonces, la Cátedra de Cirugía se va a convertir en la Escuela Nacional de Medicina, la parte de Derecho que se enseña en la universidad se va a convertir en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, perdón. Se va a crear la Escuela Nacional de Agricultura, que ahora es Chapingo, en fin. Pero también nosotros vamos a ver que la educación estaba centralizada prácticamente en la Ciudad de México. Y la reforma del 33 lo que va a permitir es el desarrollo de dos tipos de educación distinta. En los estados van a aparecer los institutos científicos y literarios, que es una institución liberal de educación. Y entonces los científicos y literarios van a formar a las élites locales. Va a haber, los primeros van a ser en Oaxaca, en el Estado de México, y posteriormente van a ir creciendo y creciendo Campeche, Durango, en fin, hasta llegar estos van a durar más o menos hasta 1950-53, donde se van a convertir en las universidades estatales, la Universidad del Estado de México, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, también va a formarse una especie de colegios preparatorios para entrar a los institutos científicos y literarios, que van a ser los colegios. El colegio el Colegio de la Purísima en Guanajuato, el Colegio Rosales en Sinaloa, el Ateneo Fuentes en Saltillo. Entonces, el Colegio de la Purísima, por ejemplo, va a dar después sus licenciaturas, es lo que ahora es la Universidad de Guanajuato. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque el Estado moderno, el que nace de la Revolución Francesa, necesita un tipo de profesionistas completamente nuevos y necesita saberes completamente distintos que no se hacían. Por ejemplo, una de las tareas fundamentales del Estado es medir el territorio. Hay que definir las fronteras, hay que definir la geografía, la hidrografía, etcétera, etcétera, y aparte hay que mapear y definir cuáles son las propiedades, y para eso necesitamos agrimensores. Y entonces, la tarea fundamental de estos institutos es crear la base para que el Estado tenga a sus propios profesionistas. Ustedes recordarán que entre 1820 y 1870 este país pues, fue un pequeño lío. A partir de 1870 y coincidiendo con la expulsión de los franceses, la restauración de la República y coincidiendo con la Paz de Viena, que establece un proceso de paz en todo el mundo, nosotros vamos a ver que los estados en Europa y nosotros en América comenzamos a plantearnos la necesidad de que el conocimiento se volviera una herramienta fundamental de gobierno. Y para hacer esto, ¿qué necesitamos? Educación superior. Entonces, el porfiriato, el periodo que gobierna Porfirio Díaz, va a ir de la mano del positivismo, donde el conocimiento tiene que formar profesionales cada vez más capacitados en dos vertientes. La primera, los profesionales que se necesitan para el desarrollo económico industrial de México, y los profesionistas que necesita el Estado. Hay gente que el Estado necesita, por ejemplo, agrimensores, pero el desarrollo de la industria necesita ingenieros y el desarrollo de los caminos necesita ingenieros. Y al mismo tiempo se crean otras profesiones que se llaman profesiones libres, como el personaje de Clemencia de Altamirano, el herrero, que él jala con sus bártulos, con su yunque, con su martillo y puede ir de un lado al otro libremente ejerciendo su oficio. Es el caso del médico, es el caso del abogado, que son profesiones libres y se pueden mover. Entonces, este horizonte de las profesiones libres y los trabajadores del Estado va a durar de 1870 más o menos hasta 1930. Sin embargo, para Justo Sierra es necesario
centralizar de alguna manera el conocimiento y redefinir los niveles educativos en este país. Y entonces él comienza una larga lucha hacia 1880 para redefinir la educación en México. Va a fortalecer la parte de instrucción pública en la Secretaría de Justicia, porque la educación pertenecía a la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, y hacia 1903 va a crear la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que se va a encargar básicamente de la educación primaria. La educación primaria, desde la independencia, es una preocupación fundamental, no solo del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Para el caso de Guanajuato, que es uno de los estados que he estudiado, es muy evidente cómo los municipios, lo primero que hacen cuando tienen 1000 habitantes, 1001 habitantes, es decir, necesita una escuela. Por otro lado, la iglesia, por ejemplo, entra en este proceso y de 1880 para adelante comienza a crear sus propias escuelas de educación básica. Y una cantidad de personas comienzan a plantearse también la necesidad de ganarse la vida siendo maestros y abriendo pequeñas escuelas en pueblos y en ciudades. De manera que para el porfiriato lo que nosotros vamos a tener es una explosión de la educación primaria. Y esta educación primaria, digamos que nos lleva entre los 10 y los 15 años, y después de eso, ¿qué? Mucha gente de allí se va a trabajar, etcétera, etcétera, pero los que necesitan ir a la universidad necesitan acumular otros conocimientos. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es que desde 1867 en la Ciudad de México se crea la Escuela Nacional Preparatoria, pero es la reformulación del Ateneo Fuentes, por ejemplo en Saltillo, que se convierte en esta educación preparatoria para la universidad. En 1910, Justo Sierra finalmente logra que se cree una universidad. Y entonces esta universidad lo que dice es, tenemos que juntar a las escuelas nacionales que existen, tenemos que ordenarlas, no solo para que sean independientes, para que dejen de ser independientes y cada quien haga lo que se le pegue la gana, sino que estén ordenadas, sea más eficiente el uso de sus recursos, estén centralizadas y sometidas al poder público, y entonces el poder público les dé los títulos, de manera que se establezca un mínimo de calidad. Pero también se comienza a plantear el problema de qué tiene que hacer la universidad para funcionar. La Universidad de 1910 dice, nosotros somos un cuerpo docente, ¿y a qué nos vamos a dedicar? A dar docencia, a enseñar. Hay una parte de la universidad, de los intelectuales de la época, que dicen, no, esto no puede ser. La universidad, para poder enseñar, tiene que hacer investigación. Y entonces, esta parte queda, Justo Sierra lo plantea varias veces con mucho énfasis, y esta parte queda finalmente olvidada, y la universidad que se crea en 1910 es una universidad docente, un cuerpo docente dedicado a la educación, a la formación. Lo integran la Escuela de Medicina, la Escuela de Jurisprudencia, y hay una escuela extraña que es la Escuela Nacional de Altos Estudios. Esta escuela lo que tiene que hacer es, de alguna manera, aglutinar los nuevos conocimientos que van surgiendo. Por ejemplo, la psicología, ¿dónde cabe? Es un conocimiento nuevo que hace falta, pero no cabe en derecho, no cabe tampoco en medicina, y entonces la meten en altos estudios. La biología o la física, ¿dónde caben? No tienen lugar, y entonces se meten a altos estudios. Y altos estudios se convierte en una especie de escuela que intenta amalgamar y darle sentido a la universidad. Finalmente, en 1914, Victoriano Huerta, en los últimos meses de su gobierno, ha convocado a una serie de intelectuales que establezcan una nueva ley para la universidad, y entonces él va a decir que la universidad tiene que hacer docencia, pero también tiene que hacer investigación. Claro, esto no funciona porque rápidamente esto sucede más o menos hacia mayo del 14 y el régimen cae en agosto.
en julio, agosto. Entonces ya no le da tiempo de funcionar. Sin embargo, quedan sembradas allí las dos grandes ideas. La universidad tiene que hacer investigación y tiene que hacer docencia. Bueno, llega la Constitución del 17 y la Constitución del 17 redefine nuevamente de manera prácticamente como es hasta nuestros días la educación en México. Hay un sector que es la educación primaria que se va a dividir entre gobiernos estatales y el gobierno federal. Va a haber una educación para antes de entrar a la primaria, que son los kindergarten, jardines de niños después, que comienza muy tímidamente y se consolidará hasta los años 30. Luego, hacia los años finales de los 20, se construye la educación secundaria. Y luego de la educación secundaria va a venir la educación preparatoria y luego de la educación preparatoria, la educación superior. Propiamente se va a definir que el grado que se va a obtener es el de licenciado. Se pasarán muchos años, hasta los años 40, donde se cree la escuela de graduados. Y entonces allí vamos a tener las maestrías y los doctorados. Y ya hasta los años 60, muy recientemente, hace 50 años, Ignacio Chávez redefine, junto con la NUYES y otra serie de instituciones, un perfil donde queda claramente definido lo que es el nivel técnico, lo que es el nivel de la licenciatura, la especialidad, la maestría, el doctorado, y ya es cosa de los últimos 10 años la idea del postdoctorado. Entonces, esto es necesario, eso lo define. Luego, en 1921, como ustedes recordarán, José Vasconcelos llega a la Secretaría de Educación Pública de reciente creación, porque instrucción desapareció en el 17 y se reabre en el 21. Y entonces, lo primero que él dice es, vengo aquí a la universidad a pedirles a los universitarios que trabajen por el pueblo. Y entonces de aquí sale la ley de educación que crea la SEP de la universidad, y eso le mete a la universidad una preocupación. ¿Cómo vamos a garantizar, cómo vamos a justificar nuestra existencia frente a la nación? Y entonces ellos dicen, lo que hay que hacer es que la universidad vaya al pueblo. ¿Y cómo va la universidad al pueblo? Conferencias, ciclos de cine, hay conferencias de radio, se desarrollan toda una serie de actividades para tratar de apoyar a la gente. En la Escuela de Jurisprudencia, por ejemplo, leyes, va a abrir un bufete jurídico de asistencia a la gente. Odontología va a abrir sus, iba a decir salas de tortura, pero no, sus consultorios, y entonces en los consultorios cobra, pero a mucha gente que no tiene dinero, pues no le cobran. Medicina comienza a hacer visitas asociadas a las misiones culturales y otros lugares y otras cosas, otras instancias, para ir hacia la gente, para tratar de darle extensión. Eso se llama extensión. Vamos a extender nuestra cultura hacia la gente. Entonces, este es el contexto general que nos permitiría entender dos cosas. Primero, que para que la idea de nuestras tres funciones sustantivas de la universidad hoy, docencia, investigación y difusión de la cultura, son en realidad parte de un proceso histórico y que claramente tiene que ver con el periodo 1910-1929. Segundo, la universidad siempre fue considerada con esta tradición del siglo XIX como una herramienta para el mejoramiento de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, ¿quién tendría que tener el control de la universidad? El Estado, representado por el gobierno. Y entonces, las instituciones de educación van a depender siempre de los gobernadores o de las secretarías de instrucción o de educación de cada estado. Entonces, ¿quién nombra? Ustedes pueden ver en los archivos el nombramiento de Porfirio Parra como profesor de ciencia, firmado por Porfirio Díaz. ¿Quién designa al rector? Porfirio Díaz. Y en los siguientes tiempos los designa el secretario de Educación Pública. Puy Casaurán, que recibe la terna y dice, bueno,
aquí, bueno, Walter recibe propuestas y dice, aquí va a ser el rector Antonio Castroleal. Nadie se opone y nadie dice nada. Entonces, se supone que es necesario el control del gobierno sobre la educación para que los trabajos se desarrollen de acuerdo a los intereses superiores de la nación. Sin embargo, lo que nosotros hacemos en nuestro portal es plantearnos documentalmente cómo sucedió el proceso en el que las instituciones, la Universidad Nacional, comenzó a discutir si realmente era conveniente que el gobierno estableciera el control o gobernara las propias universidades, o por el contrario, lo que se necesitaba era otra cosa, que las propias comunidades universitarias definieran a sus autoridades, manejaran sus recursos, definieran sus planes y programas de estudio y finalmente con ello pudieran certificar a sus propios profesionistas. Entonces, esas son las tareas fundamentales que le tocan. Ay, Dios, ¿qué hice? Ahí está, perdón. Estas son las tareas fundamentales, ustedes disculpen, que tiene que plantearse estas son las tareas fundamentales que es necesario plantearse. ¿Cómo nos vamos a gobernar y para qué vamos a servir? Nuestra universidad, bueno, nosotros comenzamos en el portal, aquí está en la página del Archivo Histórico de la Universidad, ahí www.aunam.unam.mx, ahí pueden entrar. Ahí está nuestra liga, 90 años de autonomía de la UNAM. Ay, Dios. Ahí está. Entonces, lo que nosotros planteamos es decir, tenemos que entender, decía yo, el tamaño del sapo para entender el tamaño de la pedrada. Esto significa que la primera sección con la que nosotros comenzamos es con una sección que nos hable de las condiciones educativas en el periodo inmediato a la autonomía. Hay un libro maravilloso que se llama El esfuerzo educativo en México 1924-1928, y entonces en este trabajo lo que nosotros hacemos es recoger dos dimensiones. Por un lado, ¿cuál es el tamaño de la educación nacional y qué está haciendo? Entonces, la educación nacional nosotros la podemos ver, primero recopilamos los informes de gobierno en el último informe de calles. Bueno, estas son fotos de nuestro archivo, la mayor parte de la época, ¿no? Entonces, Lombardo Toledano. El informe de Plutarco Elías Calles, por ejemplo, lo que hicimos fue transcribirlo. Transcribimos la parte de la educación para que entendamos en el año de 28, en el antecedente inmediato, de qué estamos hablando en términos de educación. Luego nos vamos al informe de Emilio Portes Gil. El informe, ustedes recordarán, se da el 1 de septiembre y la autonomía se consigue entre junio y julio. Yo personalmente soy de la idea de que esto no funciona hasta que la ley se emite, y la ley se publica el 26 de julio de 1929. Entonces, aunque todo el mundo diga que en junio, que es una fecha realmente que tiene mucho sentido, desde mi perspectiva, hasta el 26 de julio en que se publica la ley en el diario oficial, hasta ese momento tenemos autonomía. Pero bueno, entonces, nosotros presentamos el informe, la parte de educación en el informe, y luego una liga a la Cámara de Diputados, donde está el informe completo de Portes Gil del año de 29. Luego, aparte de los informes de gobierno, nosotros nos planteamos… Ay, Dios, ¿dónde estoy?
Este es Pascual Ortiz Rubio cuando toma posesión, igual hace algunas referencias a su… Tenemos algunas referencias. Hay una visión panorámica de cómo está la educación a partir del prólogo que escriben Moisés Sáenz y Puig Casaurán, secretario de Educación, sobre la situación del país, los problemas que le ven. Y es muy interesante, porque ellos tienen una visión muy crítica. Y lo que ellos dicen, a ver, hemos avanzado en esto y tenemos estos pendientes. Y finalmente, lo que a mí más me gustó es que en esta parte, lo que nosotros vamos a incluir es una cantidad de cuadros estadísticos y de información estadística que nos permite, digamos, entrar con detalle a distintas informaciones que pueden ser útiles. No, déjame ver cómo se llama, a ver si esto funciona. Sí, ahí está. Por ejemplo, ¿cuál es el presupuesto de la Secretaría de… El presupuesto de la Secretaría de Educación Pública en el año de 28 es de 27 millones de pesos, pero eso es más que lo que percibe el Poder Legislativo, que recibe 1,5 millones de pesos, o que lo que recibe el Poder Judicial, que son 3 millones, casi 3.400.000, o lo que recibe la Procuraduría. Entonces, cuando nosotros comenzamos a comparar las cifras, lo que nosotros vamos a ver es que la educación ciertamente era una prioridad. Podemos encontrar a partir de eso, por ejemplo, las escuelas sostenidas por los gobiernos municipales, por los gobiernos estatales. Este es un resumen de las escuelas secundarias, preparatorias, profesionales, técnicas, industriales, comerciales y de artes de oficios que funcionan en la República. Es decir, esto es una radiografía completísima de las opciones educativas que se tienen en la época. Yo termino la primaria y después de eso, ¿qué sigue? Puede ser la secundaria, puede ser la preparatoria, pueden ser las escuelas técnicas en las de artes y oficios. Las de artes y oficios, ustedes recordarán, en el 38 se convierten en el Instituto Politécnico Nacional. O están las de comercio harán funcionarios para las oficinas públicas, secretarias, archivistas, etcétera, contadores, administradores públicos, etcétera. Pero también, esta es, por ejemplo, una lista que incluimos porque me pareció sensacional. Las escuelas, ¿cuándo surgen? ¿Cuándo se cierran? ¿O qué pasa con ellas? ¿O cuáles están funcionando? Y son escuelas a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, la escuela Doctor Mora, por ahí está la escuela de la Corregidora. Las escuelas de artes y oficios en Purísima del Rincón, Guanajuato, que son un esfuerzo del rector García Telles, bueno, que en esa época era gobernador del estado de Guanajuato, y así por el estilo. Y entonces nosotros vamos a encontrar aquí una enorme cantidad de información que puede permitir entender realmente el tamaño de la educación en México en la época. Esto, creo yo, nos permite entender de mejor manera cuál es el contexto de la educación superior en México. Pero también nos permite entender la educación en la Universidad Nacional. Y para ver la situación de la Universidad Nacional, este mismo libro, que es maravilloso, este es el equipo de esgrima que se funda en 1929 y están posando para la foto en el techo de San Ildefonso. Lo que nosotros vamos a encontrar, no sé si ustedes se acuerdan del Metro Centro Médico. Había una unidad habitacional que se cayó en el temblor del 85. Atrás de eso hay una escuela. Es esta escuela. Esta escuela es de las pocas escuelas en México en la Ciudad de México que tenía alberca. Pero como era muy caro hacer el hoyo, lo que hicieron fue levantar los muros. Y entonces hicieron como una pileta. Y todavía esa pileta existe. Hace como 5 o 7 años yo todavía la vi. Pero bueno, entonces en este libro, El esfuerzo educativo, lo que nosotros vamos a encontrar es una sección de casi 170 páginas sobre la situación de la universidad, dependencia por dependencia.
a cada jefe de departamento o cada jefe de director de escuela le encargaron que hiciera un resumen de lo que había sucedido en los últimos años en su escuela. Entonces, por ejemplo, la Escuela de Educación Física que la universidad recibe hacia el año del 26 o 27, aquí está lo que hace, sus problemas, la carencia de profesores, las referencias a la sociedad de alumnos. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, cosas… Sí, de hecho es muy interesante porque nosotros tenemos dos cosas, intercambio universitario y escuela de verano e invierno, porque existen los cursos regulares, que son básicamente marzo o noviembre, pero existen unos cursos especiales que se dan en verano y otros que se dan en invierno. La escuela de verano surge en realidad como una propuesta para que los extranjeros puedan llegar y estudiar en México. Y la escuela de invierno son cursos de capacitación para distintos profesionistas, para gente interesada. Sin embargo, la escuela de verano tiene un complemento y ese complemento es el Instituto Interamericano de… ¿dónde está?, de la universidad, que lo que dice es, nosotros tenemos que hacer una liga y una vinculación no solo con los Estados Unidos, sino con toda América. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Utilizar al centro de, bueno, lo que ahora es el CEPE, que entonces es la escuela de verano, hay que utilizarla como una medida, como una herramienta para vincularnos con toda América. ¿Por qué? Porque existe la idea en el pensamiento entre los intelectuales de que nuestra vinculación más importante es con América Latina, no con los Estados Unidos. Y entonces, nosotros vamos a ver aquí, está gestándose este centro, entonces, ¿cuáles son sus problemas? Y, por ejemplo, las discusiones se desarrollan en un ambiente de sinceridad y de libertad. O sea, se agarran del chongo, pero civilizadamente, con acopio de datos y aún no se formulan conclusiones concretas. ¿Qué quiere decir? Estamos en el proceso de definir las cosas. Entonces, así como esto, pues nosotros vamos a poder encontrar todas las escuelas, incluso vamos a tener la escuela de talla directa, es decir, de escultura. Hay una cosa muy bonita porque en una de estas escuelas de artes hay niños, bueno, para la época son niños porque tienen entre 13 y 15 años que están haciendo escultura, ¿no? Y entonces los maestros los promueven porque les ven el talento. E igual, como yo soy fanático de los números y las estadísticas, una cosa que hicimos fue, respetando el orden en el que aparecían publicados, recopilar datos sobre la universidad, los títulos, las inscripciones, por ejemplo, inscripciones por escuela, hombres, mujeres y total, 25, 26, 27 y 28. Pero, dejan es un cuadro del final, me encanta. Esto, por ejemplo, es divertido. El presupuesto, ¿cómo se gasta el presupuesto? ¿Cuál es el tamaño del presupuesto? Es muy interesante porque nosotros, una de las cosas que vamos a descubrir es que en medicina, por ejemplo, hay una cantidad enorme de maestros que trabaja sin cobrar. Y hay una lista de, ya no de lo que se les adeuda, sino de los que trabajan de buena voluntad. Este es un cuadro muy interesante porque nos marca, para 1929, cuáles son las universidades que hay en el país. La Universidad de Guadalajara, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad del Sureste y, evidentemente, la Nacional. Perdón, bueno, entonces ahí están sus carreras y lo que tienen de carreras, ¿no? Porque no todas tienen todo. Y, a ver, ya nada más es sí, este es bien bonito. Son los estudiantes que tienen beca por país. Son países latinoamericanos y hay una de estudiantes de los estados de la República que tienen beca. Y entonces, ¿de qué país son y cuáles son sus resultados? Desertan, terminan, cuántos reprobaron, cuántos aprobaron, cuántos terminaron, cuántos desertaron y cuál es el costo del sostenimiento de las becas. Entonces, esto nos permite, desde nuestro punto de vista,
mostrar cuál es el tamaño y los problemas tanto de la educación en general como de la educación en la universidad. Perdón. Oh, Dios. Luego, a partir de eso, nosotros nos planteamos un segundo elemento. ¿Cómo se construye los antecedentes de la autonomía? Y entonces, como decíamos, la autonomía es un proceso. La autonomía se va gestando poco a poco en el debate político e ideológico. Antes era Ateneo Fuentes. Y entonces, nosotros ponemos algunos documentos de Justo Sierra de 1880 y de 1910, donde él discute qué sentido tiene construir una universidad, y allí se plantea la idea de que la propia comunidad universitaria tendría la capacidad de gobernarse y administrarse a sí misma. Y entonces, en ese sentido, nosotros aquí ponemos, por ejemplo, los textos de 1880, ¿no? Los transcribimos de las obras completas de don Justo Sierra. Como, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero sí son sus buenas paginitas. Luego, Justo Sierra es evidentemente el primer gran fundador de nuestra universidad y de donde surgen gran parte de nuestras ideas. Pero yo diría que si la autonomía tiene un nombre y un rostro, es Ezequiel A. Chávez. Ezequiel A. Chávez es un hombre desafortunadamente muy olvidado, pero él apoya el desarrollo del trabajo social en México, de la psicología. Él es pieza fundamental para que funcionen los cursos de antropología en el Museo Nacional, en fin. Y entonces, él es el primer gran sorjuanista de este país. Y entonces, en 1914, él colabora en esta ley que se presenta a Huerta, y entonces ponemos el documento sacado de nuestros archivos, porque en el Archivo Histórico de la UNAM tenemos el archivo personal de don Ezequiel, comercial aparte. Y entonces, allí ponemos primero el proyecto de ley que es discutido en el 14 y luego lo que se aprueba, su primera gran propuesta. Como ustedes recordarán, el gobierno de Huerta se cae el 13 de agosto de 1914, llega el gobierno de la Soberana Convención, y entonces, cuando está Eulalio Gutiérrez como presidente, el primer presidente de la convención, en enero de 1915 se presenta lo que se llama la Ley Vasconcelos, porque él era el secretario de Instrucción Pública. Es una ley elaborada en gran medida por el claustro académico y por Ezequiel A. Chávez, y entonces allí se plantea claramente la idea de la universidad tiene que ser autónoma. Claro que el problema es que desaparece a los 4 o 5 días el gobierno de Eulalio. Y entonces, en mayo del 15, cuando Federico González Garza es presidente de la Convención y presidente de México, se presenta un siguiente borrador donde Ezequiel A. Chávez dice: la universidad tiene que ser autónoma. Aquí tenemos el documento, el proyecto del 26 de mayo. Pasarán muchos años. En 1923 Chávez vuelve a ser rector de la universidad, y entonces vuelve a insistir con el claustro académico en la idea de tenemos que tener autonomía. Y entonces aquí nosotros ponemos los documentos justamente que permiten plantearnos la idea de hacer autónoma a la universidad. En este caso, lo que nosotros hacemos, ahí sí ya no transcribimos, sino que fotografiamos y pusimos los documentos originales. Entonces, aquí está, esta es la transcripción, bueno, no, es la fotografía del documento, ¿no? A maquinita. O luego, por ejemplo, a ver cuáles los considerandos, creo que es este. Hay unos que están manuscritos. No, este también está. Entonces, bueno. Finalmente, Chávez se jubila hacia el 25-26, pero Moisés Sáenz, que era un personaje muy influyente en la época, Puy Casaurang, habían sido alumnos de Ezequiel A. Chávez. Entonces llegan y le dicen: maestro, por favor ayúdenos, échenos la mano, denos un proyecto de ley de autonomía.
Y entonces él plantea dos proyectos, el del 2 de junio y el 3 de junio, tienen varias modificaciones, y entonces la idea es, otra vez, hasta el último momento, hasta junio del 29, Ezequiel A. Chávez está participando en el proyecto de decreto de construir la Universidad Autónoma. Entonces, este es Chávez. Entonces ya tenemos a Sierra, tenemos a Chávez, y luego tenemos dos casos prácticos. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el gobernador del estado era Pascual Ortiz Rubio. Y entonces Pascual Ortiz Rubio dice, bueno, ¿por qué no hacemos una universidad y la hacemos de nacimiento autónoma? Y entonces él plantea el decreto tiene muchos problemas en el Congreso estatal, pero pasa. Y entonces se crea la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A quien eligen como rector, no quiere jurar la Constitución del 17, y entonces el Congreso echa para atrás el decreto. Y hasta 1919, 2 años después, se presenta un nuevo proyecto. Y entonces, aquí lo que nosotros tenemos es eso. Primero, los decretos, los informes y los decretos que permiten entender este proceso. Y luego, como todo el mundo dice y dice con mucha razón, la autonomía no se hace en las leyes, la autonomía se hace día con día. Y entonces lo que nosotros pusimos fueron los informes, los primeros informes que se presentan al Consejo Universitario de la Universidad Michoacana para ver cómo construyeron ellos su autonomía. Bueno, y el otro gran caso es el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La Universidad Potosina se establece por iniciativa del gobernador Rafael Nieto en 1923. Comienza a funcionar y el siguiente gobernador, Aureliano Manrique, la echa para atrás y restablece el Instituto Científico y Literario, que no es autónomo. Nosotros vamos a ver que hasta 1937 se recupera la idea de que se llame, de que sea autónomo, y es hasta 1950 casi que se recupere el nombre de Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y lo que hicimos fue poner los decretos correspondientes. Además, ponemos la liga con el sitio donde la Universidad de San Luis Potosí pone sus publicaciones relativas a la autonomía, bueno, a su historia. Entonces, el proceso 22-24, que es propiamente el de la autonomía. Y finalmente, que esto es probablemente el gran hallazgo de este proceso, descubrí a Charles William Daphne. Daphne es un personaje interesantísimo, porque él es un norteamericano especialista en educación en el sur de los Estados Unidos, pero él se vincula con el presidente Woodrow Wilson y entonces establecen un comité para el estudio de las condiciones educativas en México, bajo la premisa de que si en México hay una buena educación y condiciones educativas adecuadas, lo que nosotros vamos a tener es un gobierno estable. Y entonces Daphne se pone a estudiar las condiciones educativas en México, hace un textito de 90 y tantas páginas, casi 100 páginas, y en la página 93, me lo aprendí de memoria, él dice, lo que México necesita es tener colegios, universidades, traduciríamos nosotros, que sean independientes del Estado y de la Iglesia. Y entonces su idea finalmente causa gran furor en México. Hoy es muy olvidado, pero Luis Cabrera, por ejemplo, ahorita encuentro la carta, Luis Cabrera escribe una carta muy bonita diciendo, nosotros estamos peleados con el gobierno norteamericano y tenemos nuestras diferencias, pero nos interesa el pensamiento de gente de la sociedad como Daphne. ¿Por qué? Porque enriquece nuestro pensamiento. De hecho, yo llegué a Daphne porque cuando se cae la autonomía del 17 en la Michoacana,
el gobierno de Michoacán llama a Dafney para que les ayude a construir el proyecto de la Universidad Michoacana del 19. Ahora, Dafney tiene dentro de su grupo de trabajo gente muy interesante. Hay una persona que está vinculada y fue fundador del Colegio Robert en Turquía, que es un colegio que, bueno, Turquía, ustedes recordarán, es una zona de influencia alemana y entonces un colegio norteamericano es allí extraño por lo menos. Y entonces lo que ellos intentan hacer es crear estos científicos, estos universitarios independientes del poder y de la iglesia. Y otro de los personajes muy interesantes de este grupo es el dueño de la Huasteca Petroleum Company, que es para la época la empresa norteamericana más importante exportadora de petróleo en México. Entonces, es política, evidentemente, pero bueno. Nosotros aquí pusimos del archivo de Chávez algunas cartas. Esta es una carta de Dafney a Chávez de septiembre del 16. No están en inglés, ahí está la firma de Dafney. Y su esposa, la esposa de Dafney, por ejemplo, tenía un partido feminista. Ahora que estamos hablando de estas cosas de moda. Rose Dafney. Ah, esta es la que es muy bonita. Es la carta de Luis Cabrera. Las anotaciones son de Chávez. Y entonces dice, por ejemplo, esto, ¿no? Conocí el folleto publicado bajo los auspicios del Comité de Educación que encabeza el doctor Dafney y puedo darme cuenta por la lectura de este folleto y de las notas con las indicaciones de Ezequiel Chávez fueron incluidas en él como con la idea de la absoluta independencia. Entonces, con esto nosotros cerramos el planteamiento de los antecedentes de la autonomía. ¿Faltan cosas? Sí, sí faltan cosas. Por ejemplo, los estudiantes siempre reclaman que parte del proceso estuvo relacionado con los congresos de estudiantes que se desarrollaron en los años 20, pero literalmente no los hemos encontrado aún. Estamos en la búsqueda y esperamos para una segunda versión poder encontrar esa documentación y ponerla. Y finalmente, después de estos grandes procesos, largos procesos de antecedentes, entramos propiamente a la autonomía. Y entonces, nosotros dividimos este proceso en dos partes. Primero, el qué pasó. Y entonces, en el qué sucedió, ponemos una cronología. Y entonces nuestra cronología, ustedes disculpen, el ingeniero hizo las cosas muy bonitas, pero cargan luego un poco lento. Entonces, la autonomía nos va a ir permitiendo establecer algunos hechos. En 15, por ejemplo, nace en Atlanta Martin Luther King. En 27 es expedido el decreto, el reglamento de exámenes que detona el movimiento de 29. Y así por el estilo. Esta es una herramienta que pensamos nos permite o permitirá no perderse y orientarse en el proceso. Luego, la parte más importante sin duda alguna de la investigación es la prensa, todavía hasta nuestros días. Y entonces, con el apoyo de la Hemeroteca Nacional de México, lo que nosotros hicimos fue hacer un recorrido por la prensa de marzo a agosto del 29. Escogimos las noticias que tuvieran que ver con la universidad o que permitieran la contextualización de la universidad. Y eso nos permitió, ahorita que cargue, que ustedes puedan ver los recortes las páginas de los periódicos Universal y Prensa día por día o en los días que corresponde. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo todo, no vamos a separar, pero podemos ir encontrando las fechas, ¿no? ¿En qué estamos? En junio. En realidad debe haber cargado julio, pero bueno. Aquí, por ejemplo, ay Dios, ¿cómo se hace esto? En su computadora o en su teléfono le saldrá mejor, en su tableta, porque aquí mis dedos no funcionan muy bien, pero ustedes van a poder ver aquí las notas. Sirve una cosa que a nosotros nos gustó es que nosotros podemos contextualizar también de otra manera al ver los anuncios.
podemos ver los cochecitos, podemos ver incluso las ofertas que tiene el Palacio de Hierro, las ofertas en llantas, los precios de los servicios, en fin. La idea es que a través de la prensa nosotros podamos conocer qué fue lo que sucedió en el movimiento. Luego, en 1979, en los 50 años de la autonomía, se hizo una serie de entrevistas a personas, a los grandes líderes, ¿no? Gómez Aria, Ruiz Seco, Ruiz Flores, Dromundo, Zapata Vela, etc. Y entonces, a ver si jala, lo que nosotros ponemos es el testimonio escrito, transcrito, de lo que dijeron. Y se supone, esto creo que no, sí, ahí está. Tendría que estar cargando el sonido y la voz de la persona. Para enjuiciar históricamente el gran movimiento estudiantil universitario que produjo en 1929 la autonomía de la Universidad Nacional, es preciso tener en cuenta, estudiar, analizar el encuadre social y político en que se realizaron los hechos que culminaron con a Zapata Vela, hablando del 29. Entonces tenemos el texto y tenemos el testimonio escrito. Luego, hay una parte donde nosotros vinculamos a nuestra colección de fotografías de la autonomía. Esto está ubicado en el servidor del archivo. Muchas de estas fotos ustedes las han visto ya muchas veces. La golpiza, el balcón de la autonomía en odontología, las marchas. Digo, yo nunca termino de sorprenderme de que los alumnos vayan de sombrero y de traje cuando, pues yo iba siempre de mezclilla en la universidad, ¿no? Las imágenes ya. Esto. Perdón. Y finalmente ponemos la ley de autonomía. Esta foto me encanta, es el Chopo, es el dinosaurio del Chopo, que por cierto llega a la universidad en 1928. Y entonces, allí, si ustedes se fijan en el letrerito, dice Autónoma Grande, porque decía Universidad Nacional de México, y entonces le pintaron y le pusieron grandote Autónoma. Por eso me encanta esta foto. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí es el proceso legal de la ley. Como es un asunto federal, tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados. Pero como el proceso está encima y acaban de entrar prácticamente a receso, lo que hacen es generar una autorización el Congreso para que el presidente pueda legislar en la materia. Y entonces se hace la propuesta, se aprueba, el presidente hace su propuesta, la publica, se discute y finalmente se manda a publicación al Diario Oficial. Y entonces, esto es lo que nosotros ponemos aquí, los decretos, y finalmente esta es la imagen del Diario Oficial donde aparece publicada. Este es el decreto por el cual se faculta al Ejecutivo para que pueda legislar en materia de la universidad. Y entonces, aquí tenemos este proceso legislativo. Y finalmente, nosotros nos planteamos otra vez que lo que importa son los primeros pasos, no solo el movimiento, sino cómo se construye poco a poco. Y entonces hicimos dos cosas. Por un lado, esta es una foto reciente del Consejo Universitario, del año 2008 creo, y entonces lo que pusimos fueron las actas de las sesiones del Consejo Universitario de julio de 1929, cuando se instala, hasta diciembre del 29. ¿Qué se discute y cómo se discute?
Lo que nosotros pusimos fue las actas, pero cuando no hay actas, lo que encontramos son versiones estenográficas, versiones de 80 páginas, ¿no? Y entonces, la del 7 de agosto, por ejemplo, aquí está. El acta del consejo la fotografiamos en el original. Y entonces ustedes podrán ver literalmente qué fue lo que pasa. Luego, el primer rector de la autonomía fue Ignacio García Telles, que aquí está. Esta es una fotografía de los años 20, de finales del 29, ya cuando era rector. Esta es una foto de 1945. Y entonces pusimos sus 3 informes de gobierno, porque el proceso, en esa época, la autonomía, el rectorado duraba 3 años. Y entonces lo que nosotros ponemos son los informes, las transcripciones de los informes de García Telles, tomados de la revista de la universidad. Y entonces allí lo que nosotros vamos a ver es cuáles son los problemas que enfrenta la universidad en sus primeros días de gestión. Y ponemos una liga a la legislación universitaria para que nosotros podamos ver las leyes que se aprobaron. Esta es una liga a jurídicas. Y finalmente, en octubre del 29, comienza a surgir la idea, si ya somos una universidad autónoma, ¿qué es lo que necesitamos? Una ciudad universitaria. Y entonces, para ser una ciudad universitaria, ¿qué necesitamos? Y nosotros vamos a ver aquí una serie de documentos tomados del Archivo General de la Nación, donde se plantea, donde García Telles le dice a Emilio Portes Gil, oye, sácate un decreto para hacer una ciudad universitaria. Y luego, este documento, que es el que a mí personalmente más me encanta, las posibles ubicaciones que podría tener la ciudad universitaria. Los primeros terrenos que se compraron a principios de los años 30 fueron en las lomas de Sotelo, donde hoy está la defensa, el campo militar número 1. Después de eso se intentaron comprar unos en Huipulco y finalmente los de aquí, de Copilco el Alto. Y nosotros vamos a ver aquí dónde podría haberse estado. En el hipódromo de la Condesa, había quien proponía, en San Ángel o sus alrededores, y en Guadalupeín, en Axotla, en Echegaray o por Chapingo, hacia Tacuba, hacia la zona del Estadio Nacional, que es donde hoy está el centro médico, Xochimilco y Cuernavaca, la carretera Tlalpan, que es donde estamos ahora, el río de los Remedios o Tlalpan, y entonces las lomas de Chapultepec. Finalmente, pues sucedió lo que sucedió, pero no deja de ser interesante cómo la universidad, cuando se hizo autónoma, comenzó a soñar en hacer una serie de cosas que no existían y comenzó a soñar y a pensar en cómo construir una nueva universidad. Lo que nosotros podemos leer a partir de los testimonios, a partir de incluso de los informes 24-28, es que hay un ánimo universitario por hacer la diferencia. Finalmente, tanto los estudiantes como los maestros, como las autoridades, tenían ese ánimo de hacer la tarea por México. Finalmente, la revolución había hecho que los generales llegaran al poder. Había hecho que los campesinos llegaran y comenzaran a llegar a la tierra y desplazaran a los hacendados, poco a poco, pero lo hicieron. Se recuperó el agua. ¿Qué pasa entonces con el conocimiento? ¿Qué va a pasar con el saber, con los licenciados? ¿Qué va a pasar con la formación? Esa es la gran tarea que, desde mi punto de vista, la autonomía intenta resolver. Los estudiantes, la comunidad universitaria, hacerse cargo de su destino para el servicio de la nación. Pues este es nuestro portal. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al maestro José Roberto Gallegos por esta riquísima e interesante
historia, este recorrido por la educación en México, por la historia de nuestra universidad y el proceso para conseguir su autonomía. Muchas felicidades también por este gran esfuerzo de hacer esta página tan documentada, por los hallazgos. Es riquísima, qué bueno que se haya hecho, que esté en línea y que la haya presentado en esta ocasión. Yo solo me permitiría decir que este no es trabajo mío, ¿eh? O sea, yo soy una parte de este trabajo. Esto, mis ideas y la persecución del documento en la biblioteca o el archivo no tendría sentido sin el ingeniero. Y el ingeniero sin el diseñador. Y Ricardo Sandoval, que es nuestro ingeniero, Cuitláhuac Oropesa, que es el diseñador, Miriam Vivas, que hizo la gestión en el archivo, Vanessa Cruz, que mi asistente en este trabajo, y Clara Inés Ramírez, ante todo, que nos coordinó. Este es un trabajo colectivo, porque los trabajos digitales son necesaria y forzosamente colectivos. Así es, pues muchas gracias a todos ellos, al equipo de trabajo, y no sé si quieren hacer preguntas, comentarios. Inevitable no intervenir con tu presentación, Roberto. Gracias. Primero, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer escucharte. Gracias. Siempre muy exacto, muy preciso. Me hiciste recordar el hoy Palacio de la Autonomía, porque ahí estudié la preparatoria. En 1962 y 63 era la preparatoria número 7. Ahora es el Palacio de la Autonomía y tiene otras funciones. Dos comentarios. Me parece que a Emilio Portes Gil no lo reconoce la historia, ni siquiera la historia oficial. No. Siendo un presidente de transición en condiciones tan difíciles, logró, y habría que ver cómo, dos cosas importantísimas en el mismo año: la autonomía y el fin de la guerra cristera. Y después, en el gobierno de Cárdenas, fungió también como un gran gestor de lo que hoy conocemos como el Estado revolucionario. Una pregunta: ¿está amenazada hoy la autonomía de la UNAM? A ver, primero la primera y luego la segunda. Sí, Portes Gil es sensacional. Tuve la oportunidad de meterme a chismear a su archivo particular que está en el AGN y francamente es una delicia. Es probablemente el presidente que más ha escrito libros. Autobiografía de la Revolución Mexicana, tiene muchos libros, incluso tiene uno sobre la India, porque él es el primer embajador de México en la India. Tiene uno sobre Corea en la época de la guerra de Corea, en el 50. Él viaja a China y tiene varios artículos sobre China, la China comunista de Mao. Entonces es un personaje interesantísimo, desafortunadamente muy olvidado. De hecho, cuando yo llegué al archivo a ver el Portes Gil, el personal, me dice uno de mis cuates: uy, pero ese… Yo me acuerdo que desde 79, cuando estábamos todavía allá en la otra sede, antes de llegar a Lecumberri, fue la última vez que supe que alguien quería meterse a ese archivo. Entonces, pues bueno, sí, es muy olvidado. Y yo creo que lo que a mí me hizo valorarlo de otra manera fue el hecho de que en 1968 él tiene una notita en el periódico bastante suave y de bajo nivel, pero donde él se pone a defender a los estudiantes, que es cosa muy mayor, ¿no? Pensando que fue un expresidente. Segunda, ¿la autonomía está en crisis o en peligro? No, yo creo que no. O sea, no está en crisis porque yo creo que la comunidad universitaria es muy sólida.
Segunda, porque yo creo que nosotros tenemos una vida institucional muy importante. Tanto la Universidad Nacional como todas las otras universidades autónomas. La autonomía en el contexto de las fiestas de 1979, que literalmente la universidad echó la casa por la ventana, en esa época los diputados comenzaban a plantearse el problema de pasar la autonomía a rango constitucional y lo hicieron en 1980. Entonces, cuando pasó a rango constitucional, ya estamos hablando de una cosa muy distinta. Curiosamente, la autonomía a rango constitucional respeta casi íntegramente el espíritu de la ley de 1945, o sea, lo que nos define desde el 45 como autónomos a la UNAM. Creo que el único riesgo real que yo le veo es que la universidad ha dejado de tener soberanía sobre parte de su trabajo de investigación. Pero eso no obedece a las presiones del gobierno, ni a las presiones de los grupos particulares, sino obedece a las tendencias mundiales de generación de conocimiento. Y ahí sí es muy difícil hacer nada. Entonces yo no creo que la autonomía, creo que la autonomía tiene que discutirse de manera más o menos permanente. Pero en riesgo yo creo que no. Lupita, creo que… ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero felicitarlo por el trabajo usted y su equipo. Gracias. Ha sido un placer para mí, argentino, conocer la historia acá de la UNAM, de esta casa de estudios, es un privilegio. Yo no estoy tan al tanto de cómo fue la lucha de la autonomía en el caso de la Universidad de Buenos Aires, pero el movimiento de la reforma estudiantil y demás a principios del siglo XX fue histórico para nuestra sociedad, y ahí en un documento vi suelto el nombre de la Universidad de Córdoba. Eso se me olvidó. Puntualmente, a mí lo que me llama mucho la atención es esto, la ciudad universitaria. Me parece un monstruo hermoso, no tengo problema que me rapte y me quede acá. Así que, de hecho, acá conseguir el hospedaje en Ciudad de México es complicado, así que si me quieren recibir acá no tengo problema. La pregunta puntual es, ¿cuánto podría tardar a consolidarse la autonomía de la universidad sin la ciudad universitaria? En Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires tiene la ciudad universitaria, pero comparado con esto es una aldea. Son 2 edificios muy lindos, muy modernos, pero con muy pocas carreras. El resto de las facultades están desperdigadas por toda la capital. Cada facultad tiene su lucha, salvo tal vez la abogacía, ingeniería, económica, que son las más prestigiosas, porque por ejemplo, mi casa de estudios, la de Ciencias Sociales, que tiene una gran cantidad de estudiantes. Durante muchos años hubo una lucha para tener un edificio único, estábamos ocupando un hospital reciclado y se logró conseguir una fábrica abandonada de galletitas dulces para transformarla en una universidad. Es todo un tema el espacio físico. Por eso, ¿cuán real es una autonomía de una casa de estudios de una universidad sin un proyecto como este? Gracias. Mi tesis doctoral podría ser sobre eso. A ver. 2 cosas. La autonomía que se logra en el 29, pero nunca ha sido exactamente la misma. En 1933 o 34 pasamos a lo que se llama autonomía plena, donde ahí sí nos peleamos con el gobierno, dejamos de recibir subsidio e hicimos literalmente lo que a la universidad pudo hacer o se le vino en gana. Entonces, por ejemplo, como había un problema muy fuerte con las secundarias oficiales, entonces aquí se crea nuestra propia secundaria que se llama iniciación universitaria. Entonces cuando uno entra en la prepa, uno entra a cuarto. Entonces uno entra a cuarto, ¿por qué? Porque presupone la secundaria primero, segundo y tercero. Entonces yo no estudié en iniciación, estudié en la prepa y entonces entré a cuarto. Pero bueno, luego en 1900, eso fue una tensión horrible entre 1934 y 1938. Cuando llega el rector Gustavo Vaz, que era muy amigo de mi general Cárdenas, las cosas comienzan a tranquilizarse un poco. Cuando llega Ávila Camacho en el 40 como presidente, Vaz es llamado a la Secretaría de Salubridad
Y entonces comienza otro periodo conflictivo hasta que llega Rodolfo Brito Fouché, y la universidad se vuelve un polvorín y termina habiendo manifestaciones y finalmente hay 2 muertitos y Brito tiene que renunciar. Se crea un vacío de poder. Hay 2 rectores distintos, cada uno nombra 2 rectores, y entonces el presidente los llama a cuentas y dice, a ver, esta es la universidad, pónganse en orden. Y entonces ya cuando se ponen en orden, nombran a un interino, a Alfonso Caso, y él genera una forma de gobierno un poco distinta que se llama la Junta de Gobierno. Una junta de notables que designa, oye a la comunidad y designa quién va a ser el rector y los directores. Y eso puso orden, bastante orden en la universidad. Entonces, yo creo que el primer gran problema de consolidación de la autonomía fue justamente el problema del gobierno universitario. Y ese se resuelve antes de la ciudad universitaria. El segundo problema son los ingresos. A partir de que aparece la Ley Orgánica del 45, el gobierno, Ávila Camacho, dice, bueno, ya universidad, tú y yo ya hicimos otra vez las paces y vuelven a fluir el subsidio. El subsidio ocupa entre el 91 y el 98% de nuestro presupuesto. Ajá, sí, o sea, ¿cuál autonomía, no? Pero finalmente nosotros tenemos la libertad de hacer básicamente la investigación que nos interesa. No necesariamente es lo correcto, no lo sé, pero hay quien está trabajando, por ejemplo, hay quien comenzó a trabajar en un momento dado con que el nitrógeno era fundamental para la tierra y nació tanto que se estableció el Centro de Fijación de Nitrógeno y luego el Instituto de Fijación de Nitrógeno y de allí derivó genómicas y otra serie de institutos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido los recursos que no han sido, que han fluido y que de los cuales damos cuenta, más o menos, nos han permitido resolver nuestro problema económico. Entonces, gobierno, economía. El otro gran problema es cómo la universidad se inserta en el proyecto nacional. Y yo creo que a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, nosotros lo que dimos fue un golpe de timón al desarrollo nacional. Con mi general Cárdenas éramos un país agrícola, 1940. Para 1945 éramos un país con vocación claramente industrial y nos industrializamos en 20 años. Entonces, en ese cambio de timón, en ese cambio de proyecto nacional, la universidad tuvo la posibilidad de insertarse naturalmente en el desarrollo. Y no solo la universidad, el Instituto Politécnico Nacional y los institutos científicos y literarios, luego universidades estatales, y el proyecto nacional nos acogió a todos. Y en ese sentido nosotros tuvimos la posibilidad de desarrollarnos bien, autónomos. ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas que hemos tenido han sido que la universidad, nuestra universidad no es como las universidades norteamericanas. Nosotros obedecemos a las universidades latinoamericanas. ¿Qué quiere decir? Que en países con un amplísimo analfabetismo, nosotros somos los sectores más privilegiados, pero también somos los sectores más sensibles a muchas cosas por nuestra formación y nuestra educación. Eso ha llevado de manera sistemática a conflictos. O sea, gran parte de las guerrillas de los años 70, de los años 60 y 70, ¿dónde tenían un pie? En las universidades. De aquí salieron muchos de los líderes, de los pensantes, de los teóricos de la 23 de septiembre y de otras guerrillas. Igual con las guerrillas de derecha. O sea, hay guerrillas de derecha o grupos muy conservadores, ¿y de dónde salen? De la universidad o de las universidades. Entonces, yo creo que esa es la tensión que de los 70 para acá se vive con mayor fuerza, 68 para acá se vive con mayor fuerza. Y creo que es una tensión que, salvo en 2 momentos del 68 para acá, 68 y 2000, son los únicos momentos donde realmente esa tensión ha llegado a un punto donde el diálogo no la puede resolver y se aplica la Fuerza Armada. Fuera de eso,
todos los problemas más o menos los resolvemos. Incluso los problemas de ingreso en los años 60 en la Michoacana o en la de Nuevo León, en la Autónoma de Nuevo León o en la de Sinaloa, terminan más o menos resolviéndose así. Y con la aplicación también de la legislación y la normatividad universitaria, con influencias externas evidentemente, que dice, pues mira, fulanito de tal está dando mucha lata, sácalo de la universidad. Pero termina siendo algo muy mínimo. Entonces yo creo que en términos de gobierno, presupuesto y orden, estos son temas que se han resuelto antes de la ciudad universitaria. La ciudad universitaria se comienza a construir en junio del 50, se dedica, que es como una especie de inauguración, el 20 de noviembre del 52 y comienza a funcionar el marzo del 54. Para ese momento la universidad ya se consolidó y se insertó. Entonces ya no tiene conflictos con el poder. Ahora, ¿yo qué es lo que creo? No estoy seguro de que nosotros podríamos decir que la ciudad universitaria contribuyó a que las diversas facultades se integraran más. No lo sé. Yo nunca tuve cuates de ingeniería, de derecho o de arquitectura porque me fueran a meter a esas escuelas. Dice mi padre, que estudió en la universidad de los años 40, que allí sí pasaba eso, principios de los 50, que él como jugador de atletismo iba a una escuela, a la otra escuela, a la otra escuela. No lo sé. Sí creo que la ciudad universitaria lo que nos da es una identidad, pero también creo que es un modelo que se proyecta al resto del país. En Querétaro tú llegas y el Cerro de las Campanas tiene la ciudad universitaria. Hay lugares extrañísimos como Guanajuato, donde tú vas a encontrar, ahora sí que campus, que son pequeñas ciudades universitarias en varias ciudades, y las derechos no quieren ni de broma salirse de la colmena, ¿no? O sea, primero estallan la bomba atómica que salirse de la colmena. O sea, es su lugar, es su raíz y no se van a mover de allí. Pero también creo que, insisto, la Michoacana, por ejemplo, sí tiene su ciudad universitaria. Tampico, la Universidad de Tampico es impresionante su campus, impresionante. Es una cantidad de dinero espantosa. Yo la conocí en 2000, literalmente le robaron 3 escáneres, cuando en el año 2000 un escáner era carísimo y difícil de encontrar. Y dijeron, ay, sí, ay, fulano de tal se atarugó y dejó la puerta abierta y tal. No sé. Pero la ciudad les daba la posibilidad de crecer. Y la posibilidad, sobre todo, creo yo, de la identidad. Más allá, en el caso de la Nacional, yo diría que los problemas se resolvieron antes. Y qué bueno que me acuerdas de Córdoba, porque una de las cosas que hicimos fue poner el manifiesto liminar y un libro, a ver si lo alcanza a jalar, un libro gigantesco de 600 páginas. No es este. Sí es este. La reforma universitaria de la Universidad de Córdoba en Buenos Aires, bueno, en la universidad, que recupera los documentos, la prensa de la reforma universitaria de Córdoba en el 18, en un solo tomote, y lo pusimos para que nos documentemos bien de Córdoba, porque es un antecedente fundamental. Córdoba lo que plantea es que en el gobierno de la universidad tienen que estar los estudiantes también, y de preferencia en paridad. Claro, eso nunca se logra, pero se hace bastante por lograrlo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente al maestro Gallegos por esta estupenda conferencia. Muchas gracias a ustedes por su asistencia, gracias a quienes nos siguieron vía internet y los invitamos a que consulten evidentemente esta página y también la página de nuestro centro para estar al tanto de las próximas actividades académicas. Muchas gracias y buenas tardes.